Muy buenas noches, mis hermanos, a todos los que estén conectados con nosotros, a toda la congregación, a toda la iglesia como Jesús, MCCJ, a todos los amigos, a todos los hermanos que estén viéndonos a través de este medio, en donde quiera que se encuentren, los saludamos, los bendecimos. Nuestro anhelo y nuestra petición a Dios es que por lo menos en algo podamos contribuir para la edificación de sus vidas. Ese es nuestro deseo y nuestra petición al Señor. Por lo tanto, les invitamos para que abran su corazón, no solo para este tiempo que viene la palabra, sino para todo nuestro servicio. Que cuando iniciemos nuestro servicio de oración, usted pueda también adorar junto con nosotros. Usted pueda también exaltar al Señor junto con nosotros. Si usted da, si usted pone en el altar, ¿qué pone? Si usted pone su corazón, si usted pone ofrenda, si usted pone adoración, Dios no fallará en derramar su fuego para consumir la ofrenda y para bendecir su vida. Así que mi amigo, mi hermano, le invito para que de todo corazón usted continúe adorando al Señor, y en este momento específico para que usted abra su oído, pero junto con su oído usted pueda abrir también su espíritu o disponer su espíritu para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos al libro de Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Saludamos a todos los hermanos que nos ven fuera de nuestra iglesia. Hemos tenido noticias agradables de personas que se han comunicado con nosotros y que nos han sintonizado y que por la gracia del Señor han sido bendecidos con estas transmisiones. Ese es nuestro propósito, adorar primeramente a nuestro Dios, precisamente por eso, porque es nuestro Dios, pero también poder contribuir para la bendición de todas las personas que tengan el deseo de acercarse al Señor. Así que cualquier persona que esté conectada con nosotros, lo saludamos y lo bendecimos. Juan capítulo 5, vamos a leer del verso número 1 al verso 18. Ya lo leímos hace algunos minutos, pero por cuanto este es el texto en el que yo me estaré basando para hablar la palabra con cada uno de ustedes, vamos a leerlo una vez más. Así sirve que nos empapamos más en la historia, nos envolvemos más en la historia y nos va a servir de contexto, de plataforma para lo que vamos a hablar. Del verso 1 al 18 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más
para que no te sobrevenga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a finalizar ahí. Amado Espíritu de Dios, yo sé, Señor, y yo tengo la seguridad de que nada vemos, de que nada entendemos sino por ti. Por lo tanto, yo pido tu auxilio, mi Señor, para que tú uses a este vaso que está delante de ti y para que tú abras el corazón de cada persona que está conectada conmigo y que me escucha, para que tu palabra pueda, Señor, mostrarnos a Jesús. Enséñanos a Jesús. Revélanos, Espíritu, a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay algunas cuantas cosas muy importantes para mí y muy significativas que yo quiero compartir con cada uno de ustedes que están en este pasaje. Este pasaje ha sido usado tradicionalmente para ejemplificar a la iglesia de Jesucristo. Y yo creo que tiene una similitud, yo creo que tiene una aplicación para la iglesia de Jesucristo, y yo he predicado de la siguiente manera. Porque la Biblia habla de un estanque de agua llamado Betesda, que pareciera ser que casualmente, en la Biblia no hay casualidades, en las cosas de Dios no hay casualidades, estoy diciendo esto sarcásticamente, pareciera ser que casualmente está ubicado cerca de la puerta de las ovejas. Jerusalén tiene 12 puertas, cada una de ellas con un nombre distinto y con una función distinta. Esta dice la Biblia que era la puerta de las ovejas, y cerca de ella o a un lado de ella había un estanque llamado Betesda, en donde yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eso tiene una aplicación muy fuerte para la iglesia del Señor, y ya he hablado de eso, así que no me voy a enfocar mucho en eso, pero la Biblia habla de que este estanque también tenía 5 pórticos o 5 puertas, lo cual nos puede hablar, y ustedes, querida iglesia que me están viendo, recordarán, y hemos dicho que estos 5 pórticos representan proféticamente a los 5 ministerios, 5 entradas. El estanque de las ovejas tiene 5 entradas, 5 pórticos que son figura, por lo menos para mí, de los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Puede que haya personas que hayan venido a Jesús por la ministración, o déjenme ponerlo de esta manera, por la influencia del ministerio apostólico. Pero puede que otros hayan venido a Jesucristo, puede que otros hayan venido al redil de las ovejas, al estanque de las ovejas, por la influencia o la ministración del ministerio profético. Otros, muchos, tal vez quizás la mayoría, por la influencia del ministerio evangelístico. Otros, muchos, por la influencia del ministerio pastoral, y otros por la influencia del ministerio del maestro. Pero ese estanque representa espiritualmente la iglesia. Pero habiendo dicho esto, no voy a enfocarme mucho en eso, porque hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. El versículo dice: un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Para mí, mis queridos hermanos, esto es muy importante, porque yo leí toda mi vida, y digo esto sin ningún ánimo de hacer sentir mal a nadie ni de herir la sensibilidad a nadie, pero durante toda mi vida, yo, como crecí en la iglesia, leí la Biblia y leí de un evangelio y de una vida sobrenatural. Leí de ella.
Pero fue hasta que yo me encontré con la persona del Espíritu Santo. Oye bien lo que te estoy diciendo. Fue hasta que yo me encontré con la persona del Espíritu Santo, cuando todo lo que yo leía comenzó a materializarse, comenzó a hacerse real. Mi visión fue abierta a un nuevo mundo. Desde ahí yo comencé a ver, yo comencé a entender, comencé a percibir que el reino de Dios es un reino sobrenatural. El reino de las tinieblas también es un reino sobrenatural. Querido hermano, nuestro planeta Tierra, nuestro mundo está lleno de cosas sobrenaturales. No estamos acostumbrados nosotros a estar expuestos a esas cosas, porque vivimos en una burbuja material. Vivimos en un sistema que funciona bajo engranaje. Nos levantamos, nos arreglamos, vamos al trabajo, vamos a hacer nuestras actividades. Estamos programados por el sistema para vivir como roedores, como hámsters, en esa ruedita que corre todo el tiempo, porque estamos ocupados todo el tiempo. Pero yo encuentro un acto o algo sobrenatural. Un ángel desciende de tiempo en tiempo y agita el agua. Un ángel desciende de tiempo en tiempo y agita el agua. Cuando yo leo estas cosas en la palabra, a mí me hace pensar, verdaderamente todas las cosas que los hombres testifican, hablando de cosas sobrenaturales, hablando de cosas más allá del entendimiento, todas las cosas que se oyen, todos los supuestos mitos de cosas sobrenaturales en nuestra tierra, ¿serán realmente mentira? ¿Ha usted escuchado esas cosas que dicen que ciertas aguas termales, bañarse en ciertas aguas termales, algunos testifican que sanan de enfermedades? ¿Ha escuchado usted que si usted consigue ceniza volcánica o si usted lograra bañarse en aguas termales de volcán, pudiera usted sanar de enfermedades? ¿Ha usted escuchado, hermano, de ciertas plantas que dicen que son plantas milagrosas, que las buscan desde hace cientos de miles de años? ¿Ha usted escuchado, hermano? ¿Qué piensa usted cuando usted lee, escucha o mira en la televisión o en el internet o en lo que sea acerca de algo sobrenatural? ¿Qué le produce eso? ¿Lo descarta usted inmediatamente? El otro extremo, ¿lo cree todo sin meditarlo, sin investigarlo, o lo echa todo a la basura? Yo encuentro en la Biblia un evangelio sobrenatural. ¿Sabe? La Biblia dice que Jacob se encontró con un campamento de ángeles. Jacob se encontró con un campamento. Piensa en la palabra campamento, hermano. Piensa en la palabra campamento. Un regimiento entero de ángeles acampando en cierta parte de la tierra que luego Jacob bautizaría como Mahanaim. ¿Haciendo qué? ¿Buscando qué? ¿Bajo qué misión? Hermano, nuestro mundo está lleno, hermano, de cosas sobrenaturales. ¿Ha usted escuchado esos testimonios de aquellas personas que todos hemos oído, de las luces que se proyectan en el cielo, que les han llamado la aurora boreal? ¿Ha usted escuchado esos testimonios de aquellos que dicen que si tú logras encontrar el punto en el que esas luces tocan a la tierra y tú caminas, o sea, tú entras en el espectro de luz? ¿Ha usted escuchado que dicen que puedes sanar? Algunos otros dicen que incluso puedes rejuvenecer, y se dicen tantas cosas. Y yo no digo que creamos todo, y yo no digo que tomemos todo lo que se dice, pero lo que yo sí creo, porque creo en la Biblia, es que hay muchas cosas sobrenaturales en nuestra tierra. Hay muchas cosas sobrenaturales en nuestro mundo. Un ángel venía de tiempo en tiempo a este estanque y agitaba el agua. Note que no hablaba.
Note que no decía, ya vine, estoy aquí. Agitaba el agua. Y el primero, cuando la multitud que estaba alrededor, multitud de enfermos, el primero que veía el agua moverse por sí misma, porque yo creo que el ángel no era visible, por lo menos eso creo yo, el primero que veía el movimiento del agua y se tiraba, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, yo meditaba en esto, cuando yo leía esto, y yo meditaba, ¿cómo se dieron cuenta los hombres de que el movimiento del agua produciría sanidad de cualquier enfermedad? ¿Por qué no, al ver el agua moverse sola, sobrenaturalmente, por qué no dijeron, cuidado, no te metas, porque puede estar hirviendo y te puedes cocer, te puedes morir? Cuidado, no te metas porque el agua puede estar electrificada. Observación y prueba. Prueba y error. Prueba y error. Observación y prueba. Este ángel comenzó a llegar en algún punto de la historia, muchos años atrás, y comenzó a mover el agua. Y alguien o algunas personas tuvieron que haber observado este asunto y comenzaron a ver que esto era repetitivo. Tal vez probaron tirando un palo al agua. Tal vez probaron tirando un animal al agua. Tal vez probaron metiendo la mano, metiendo el pie al agua. Pero en algún momento, después de tanta prueba y observación, se dieron cuenta que el ángel, cuando llegaba, dejaba virtud, dejaba poder en el agua, de manera que ese poder era capaz de sanar cualquier enfermedad. Y muchos años después ya tenemos la fama. Muchos años después ya tenemos el testimonio. Ya todos saben que cuando el ángel llega hay sanidad para una persona. Vivimos en un mundo sobrenatural. No siempre está a nuestra vista, pero el que vive verdaderamente el reino de Dios tiene que vivir en un mundo sobrenatural. Por cuanto había sanidad para cualquier enfermo que entrara en esta agua que era tocada por el ángel, este estanque estaba rodeado de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, etc. Y entonces encontramos aquí a un hombre que es el sujeto de nuestra historia, porque es el hombre que tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Oye lo que te estoy diciendo, tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida para siempre. Primero, la Biblia no dice que era paralítico, en ninguna parte menciona eso. Nosotros deducimos que era paralítico porque la Biblia dice que cuando Jesús lo vio acostado. Deducimos que era paralítico por la respuesta a Jesús: Señor, no tengo quien me meta al agua. Pero realmente la Biblia no dice que era paralítico. La Biblia dice que había estado enfermo desde hace 38 años. Yo, hermano, y cualquier persona que nos hayamos enfermado, cuando tú tienes un dolor tan crónico, tú puedes saber que un dolor puede postrarte en cama aunque no necesariamente estés paralítico. Si yo le contara, a veces cuando experimentamos algunas cosas, el quebrantamiento en un miembro de nuestro cuerpo te postra en cama y no tienes que estar paralítico. Ahora, para mí es sumamente interesante esto y llenaba mi corazón cuando yo estudiaba esto, porque yo pensaba en 38 años de enfermedad. La Biblia da el número, no lo deja a tu consideración ni a la mía, a nuestro pensamiento. Dice que desde hace 38 años este hombre estaba enfermo. Todos nosotros conocemos que todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades son progresivas. Hoy en día tenemos tantos químicos, hoy en día tenemos tantas medicinas farmacéuticas que la mayoría de enfermedades pueden ser combatidas por el hombre y por las medicinas que el hombre ha producido. Pero no es cierto, amigos y hermanos,
no es cierto que aún la gripe más mínima, la gripe más pequeña, pudiera matarte si no es tratada? ¿No es cierto acaso, hermano, que yo no sé qué enfermedad, pero todas las enfermedades, o por lo menos la mayoría de las enfermedades, están diseñadas para ir progresando? Si no son detenidas, ¿sí?, por una medicina, ya sea farmacéutica o una medicina natural o el poder de Dios, pero si no son detenidas, todas las enfermedades van en aumento y van en aumento. Hermano, ¿qué pasa si usted no se atiende una infección en la garganta? Usted tiene tos, usted tiene fiebre, usted tiene dolor de cabeza, muchos síntomas. Es tan sencillo como tomar antibióticos. Pero si usted no hace eso sencillo, esa enfermedad sigue caminando y caminando, y de repente ya le complicó los pulmones, y de repente ya le complicó la tráquea, la laringe, y de repente ya le complicó la nariz, y de repente ya tuvo sinusitis, y de repente los oídos, y de repente el corazón. Y si eso sigue caminando, tarde o temprano usted va a morir. Pero a mí me maravilla que este hombre tenía 38 años enfermo y la enfermedad no lo había matado. Piense, hermano, en 38 años de enfermedad. Yo veo aquí una condena. Yo veo aquí un martirio. Yo veo aquí un sufrimiento. Porque la enfermedad no lo mató hace 10 años, hace 20 años, sino que la enfermedad estaba ahí y lo afligía y lo oprimía. Seguramente sí iba caminando. Seguramente la enfermedad sí iba avanzando. Pero al grado de que cuando Cristo lo encuentra acostado. Pero definitivamente, mis queridos hermanos, este hombre había pasado una condena. 38 años enfermo. 38 años, y la enfermedad que le había dado no era para matarlo, sino que definitivamente era para afligirlo. Ahora, cuando tiene el encuentro con Jesús, dice la Biblia que cuando Jesucristo lo vio y supo que tenía tanto tiempo enfermo, déjeme leer literalmente el versículo como dice, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús lo ve acostado. Mire la escena, por favor. Jesús lo encuentra y lo encuentra postrado. Tal vez sí, el hombre ya estaba en las últimas. Lo encuentra postrado y supo que ya llevaba mucho tiempo así. La pregunta es, ¿cómo supo? La pregunta es, ¿cómo se enteró Jesús que el hombre tenía específicamente 38 años en martirio? ¿Cómo se enteró Jesús que el hombre no tendría nunca opción de sanar si alguien no lo auxiliaba? Porque su enfermedad era de las peores, porque tenía que ver con la movilidad. Y cuando el agua se movía, cualquier otro se tiraba primero y le ganaba la sanidad y le ganaba la bendición. Cuando Jesús supo, ¿cómo supo? La Biblia no registra, por lo menos en este pasaje de Juan 5, la Biblia no registra que Jesucristo fuera con alguien a su lado, que fuera con los discípulos, que fuera con una multitud que anduviera alrededor de él. La Biblia no registra eso. De hecho, hasta donde yo entiendo, Jesús venía solo, hasta donde yo entiendo. ¿Cómo entonces supo? A ver, pongamos un ejemplo. Aun si alguien viniera con Jesús, es porque era un conocido de Jesús, ya sea un discípulo, ya sea un amigo, alguien, pero era un conocido de Jesús. ¿Ese conocido habría tenido el conocimiento del hombre enfermo? No hubiera podido decirle detalles. Entonces, ¿cómo supo Jesús de la condición de los años de sufrimiento del hombre? Yo creo que lo supo por los dones del Espíritu.
Yo creo que Jesús lo supo por el don de ciencia. Yo he enseñado antes, y ustedes, hermanos de la iglesia, no me dejarán mentir. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios caminaba en él. Todo lo que el Señor hacía, él siempre fue Dios. Pero como ya hemos enseñado, Él dejó en el cielo sus omnis, Él dejó su omnipresencia, Él dejó su omnipotencia, Él dejó su omnisciencia en el cielo. De eso fue lo que se despojó. Filipenses dice que se despojó a sí mismo. Todo lo que hacía en la tierra lo hacía por la unción del Espíritu, lo hacía por el respaldo del Espíritu, lo hacía por la gracia del Espíritu que estaba sobre Él. Y como él, la persona del Espíritu Santo estaba sobre él, los dones estaban sobre él. Jesucristo es la manifestación perfecta de los 5 ministerios. El apóstol debe mirar a Jesucristo como su modelo apostólico perfecto. El profeta debe mirar a Jesucristo como su modelo profético perfecto. El evangelista debe mirar a Jesucristo como su modelo de evangelista perfecto. Los pastores debemos de mirar a Jesucristo como el pastor por excelencia. Los maestros debemos de mirar a Jesucristo como el maestro por excelencia. Jesucristo es la manifestación perfecta de los 5 ministerios, pero también Jesucristo es la manifestación perfecta de los dones del Espíritu. Creo yo que por el don de ciencia, el Espíritu que estaba sobre él, él pudo conocer la condición de ese hombre. Porque como algunos ministros llaman a este don, otra forma de llamarlo es don de conocimiento o palabra de conocimiento. El don de ciencia es saber algo. El don de ciencia es conocer algo acerca de una persona. El Espíritu te revela algo. No es una profecía, no es una exhortación. Es algo que pasó literalmente en esa persona o que está pasando. Tú en el año tal, tú tuviste un accidente automovilístico, dice el Espíritu Santo. Y la persona dice, sí, así es. Eso es una palabra de ciencia. Tú te casaste en el año tal. Tú tienes 3 hijos. Eso son palabras de ciencia. De repente, por el don de ciencia, él sabe lo que ese hombre ha sufrido. Y él sabe cuando él supo que tenía tanto tiempo así. Él sabe por el Espíritu que el hombre tiene 38 años de calvario, 38 años de condena, sufriendo con esta enfermedad que no lo ha matado, sino que lo aflige, sino que lo oprime, sino que lo pisa, y su calvario está cerca de llegar a 40 años. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Esto a mí me maravilla, hermano. Esto a mí me llena el corazón. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo veo a este enfermo, yo estoy seguro que él no conocía a Jesús. Yo estoy seguro que él ni lo conocía, ni mucho menos lo veía como Mesías, como el ungido de Israel, como Salvador. ¿Cómo lo sé? Por su respuesta. Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Si este enfermo, si este hombre hubiera tenido la revelación, el conocimiento de quién le hablaba, de quién era el que le decía eso, él hubiera dicho, Señor, aquí estás, sáname. Claro que sí, quiero ser sano, Señor, tócame, pon tu mano y reprende esta enfermedad. No sabía quién era, no sabía. Por lo tanto, le dice a Jesús su excusa o lo que lo afligía, su pensamiento. Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Y cuando yo desciendo
otro ya me ganó. Otro ya descendió primero que yo. Este hombre no sabía quién era Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque también la Biblia dice en el versículo, déjenme verlo, en el versículo 13, oiga bien, bueno, leo desde el 12. Entonces le preguntaron, ¿quiénes le preguntaron? Los judíos. ¿Quién es aquel que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, ponga mucha atención, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ese hombre no sabía quién era Jesús. Ese hombre no conocía a Jesús ni como Mesías, ni como profeta, ni como sanador, ni como salvador. Ese hombre no conocía a Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿por qué lo sanó Jesús? La sanidad, la obra de Jesús en él, el milagro de Cristo en él, ¿fue la respuesta a la fe? ¿Fue la respuesta al clamor? ¿Fue la respuesta a algo que ese hombre hubiera hecho? ¡No! Me llena el corazón porque ese hombre no tenía ningún mérito. La Biblia, los evangelios están llenos de eventos en donde Jesús buscaba la fe en las personas. Si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Si puedes creer, porque al que cree todo es posible. Y le dice a Jairo, cree solamente, no temas, cree solamente, cree. Él buscaba fe. Donde él veía fe, él manifestaba su poder. Porque como yo he dicho aquí, hermano, a la iglesia, la fe es la moneda del reino. La fe es la moneda del reino. Tú tienes fe, tienes dinero para intercambiar. La fe es la moneda del reino, hermano. Pero este hombre no tenía fe. Este hombre no sabía quién era Jesús. Este hombre no tenía la revelación de quién era Jesús. No tenía ningún mérito para recibir su milagro. No tenía ningún mérito para recibir esta obra tremenda de Jesús. Ni siquiera lo pidió. El mérito de Bartimeo fue gritar. El mérito de Bartimeo fue clamar. Era ciego. Oyó el escándalo. Oyó la multitud. Oyó la bulla. Y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. El mérito fue gritar, fue clamar. Y Cristo respondió a ese clamor. Cristo respondió a ese grito de desesperación. Pero este ni lo pidió. Pero este ni habló, ni lo conocía. ¿Sobre qué mérito o sobre qué base Jesucristo le entregó la sanidad? ¿Sabe sobre cuál, mi querido hermano? Sobre ninguna. No hubo mérito en este hombre. No hubo nada en este hombre. Jesucristo simplemente tuvo compasión. Jesucristo simplemente tuvo misericordia. Jesucristo simplemente le fue revelado por el Espíritu 38 años. 38 años de calvario, 38 años de dolor, 38 años de postración, 38 años de sufrimiento, 38 años de martirio, de calvario. Y simplemente, mi querido hermano, Jesucristo se compadeció. Jesucristo tuvo misericordia de él. No hubo mérito alguno en este hombre. ¿Ves tú que le preguntó por fe como lo hizo con otros? Llegó directo y le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando supo por el Espíritu, él quiso ofrecerle, mi querido hermano, él quiso ofrecerle su auxilio. Él quiso ofrecerle, hermano, su milagro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesucristo hizo eso? Porque Dios es magnánimo. Oye lo que te voy a decir. Dios es magnánimo.
¿Sabes qué significa la palabra magnánimo? Que Dios da más de lo que una persona merece, que Dios da más del mérito que una persona. Un magnánimo es aquel que te da lo que mereces y te da más y te añade una porción más grande. ¿Por qué crees que nosotros, los cristianos, los predicadores, nos llenamos la cara diciendo cuando Dios da bien? Porque es cierto. Porque es cierto, Él es magnánimo. Él nunca te da lo que mereces. Él siempre te da más porque Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno en gran manera, hermano. Sí, Él es justo. Sí, Él es íntegro. Sí, Él es juez. Sí, Él también juzgará nuestros pecados. Sí. Él es muchas cosas. Pero también es bueno. Pero también es bueno. También es misericordioso. También es misericordioso. Cuando Jesucristo hace este milagro maravilloso en este hombre, inmediatamente sale a flote la religiosidad de los judíos, tanto del pueblo como de los sacerdotes. Y comenzaron a escandalizarse y comenzaron a preguntarle por qué llevaba su lecho. Porque como observadores de la ley decía que en el día de reposo ninguna obra podía ser hecha. Y entonces le recriminan por qué lleva su lecho, porque está quebrantando un mandamiento. No se alegraron por su sanidad. No se alegraron porque después de casi 40 años el martirio de un hombre terminó. Si tú has pasado por una enfermedad, tú sabes lo que es estar bajo el yugo del dolor. Muchas cosas se pueden soportar, pero como decimos, la salud es primero. Y te das cuenta de ello hasta que la pierdes. No se alegraron porque el martirio del hombre terminó. No se gozaron en Dios porque el yugo de ese hombre había sido quebrado, sino que se fijan en que el hombre estaba llevando su lecho. Eso es religiosidad. Religiosidad es querer encerrar a Dios en una caja. Es querer obligarlo a que Él va a actuar de la manera que tú quieres, a que Él va a actuar de la manera que yo quiero. Mis queridos hermanos, yo quiero recordarte una cosa: no siempre Dios actúa de la manera que nosotros esperamos. De hecho, muy pocas veces Dios actúa de la manera que nosotros esperamos, pero siempre actúa. Siempre actúa, gloria a Dios. No siempre como nosotros queremos, no siempre de la forma que nuestra mente lo pensó, que nuestra mente lo imaginó. Siempre es por otro lado, porque Dios tiene la virtud de sorprenderte. Y muchas de esas cosas tienen que ver para que no sea como tú pensaste, para que no sea en lo que tú y yo teníamos nuestra confianza, en la compañía, en el hombre, en la familia. Dios lo hace por otro medio, por otro lado, para que tú y yo nos demos cuenta que fue Él, que no fue un hombre, que no fue una compañía, que no fue una familia, que fue su poder. No siempre actuará como nosotros imaginamos, pero siempre actuará. El Señor siempre actuará. La Biblia habla, para demostrarte esto, la Biblia habla justo unos pasajes atrás, aquí mismo en Juan, de un oficial del rey de Galilea cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre era un noble, era un rico, era una persona poderosa, y su hijo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Está aquí en el capítulo 4 del versículo 43 en adelante. Su hijo estaba a punto de morir y él desciende a Jesucristo y le dice: Señor, desciende a mi casa, sana a mi hijo está a punto de morir.
Como se trataba de Galilea, esto es tema para otro día, pero como se trataba de Galilea y era su tierra, y lo observaban, porque Jesucristo mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso, cuando ven que se levanta un hombre de Dios, los primeros que los critican son la familia. Y dicen, ese no puede ser mayor que yo, ese no puede ser más grande que yo, porque comió tierra aquí junto conmigo, porque fue criado también junto conmigo con tierra, con dulce de coco, con pozol, porque es sastre igual que yo. Ese no puede ser mayor. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Y Jesucristo estaba maravillado y enojado de la incredulidad de la gente de Galilea. Y cuando este noble, este tipo era un noble, era rico, era una persona de poder, se acerca a pedirle este favor a Jesús, Jesucristo dice, hablando a todo Galilea, hablando a todo, era su tierra, hermano, era su gente. Y les dice, si no vieren señales y prodigios, no creerán. Y entonces Jesucristo decidió no ir a la casa de ese hombre y le dijo, ¿sabes qué? Vete, tu hijo vive. ¿Qué fue pidiendo este noble, este rico? ¿Qué fue pidiendo? Fue pidiendo que Cristo descendiese. Fue pidiendo una oración formal. Fue pidiendo, perdónenme, estas son mis palabras. Fue pidiendo que Cristo pusiera su mano, que ungiera con aceite, que hiciera la oración, que cantaran 2 cantos. Fue pidiendo lo que acostumbramos. Pero Cristo le dice, ¿sabes qué? Vete, tu hijo vive. Y la virtud de este hombre fue creer la palabra. Y dice la Biblia, y el hombre creyó la palabra de Jesús. Y regresó a su casa y salieron al encuentro sus criados y le dijeron, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y entonces él preguntó, ¿a qué horas le dejó la enfermedad? ¿Cuándo le dejó la enfermedad? Y le dijeron, ayer a las 7 de la noche. Y dice la Biblia que el hombre entendió que esa era la hora cuando Jesús habló la palabra. Tú tienes que creer, hermano. Él no va a obrar como tú te imaginas. Él no va a obrar como yo me imagino. Él no va a obrar como nosotros pensamos, pero va a obrar, aleluya. Va a obrar. Él va a mover su mano y va a obrar como no sé. Pero va a obrar. Porque Él es magnánimo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Porque sanó a este hombre sin ningún mérito. Sin ningún mérito. ¿Sabías tú que muchas personas son receptores del amor de Dios, del favor de Dios, y la mayoría no lo agradecen? Y cuando digo del amor de Dios, me refiero a una obra especial de Dios. Te voy a decir algo. Yo soy pastor ya por algunos años. Ustedes como iglesia lo saben, y los amigos que me están viendo, se los cuento. Y a lo largo del ministerio yo he visto una constante. La mayoría de las personas, hay sus excepciones que no, pero la mayoría de las personas siempre venimos a la iglesia al principio por una necesidad. Queremos algo. Tenemos un hijo enfermo. Tal vez la situación es un conflicto económico. Tal vez la situación es un conflicto en el matrimonio. Mi esposa está a punto de dejarme. Mi marido está a punto de dejarme. O mi marido me dejó. Tal vez la situación es la rebeldía de un hijo. Todos venimos, o la mayoría, venimos a Dios por una necesidad. ¿Y sabes qué, hermano? No venimos por amor. No sucede como el caso de este hombre enfermo de Bethesda. Ni siquiera le conocemos. ¿O cuántos de nosotros conocíamos la virtud del Hijo de Dios cuando nos enfrentamos al mensaje de salvación? Minor, hermano, Linda, todos los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros, cuando Él nos presentó el mensaje de salvación y nos dijo, yo morí por ti,
para perdonar tus pecados y hacerte mi hijo. ¿Cuántos de nosotros conocíamos su integridad? Conocíamos su pureza. ¿Cuántos de nosotros conocíamos su grandeza, su increíble poder, las diferentes facetas del Hijo de Dios? Ninguno. Ninguno. Ninguno de nosotros. La gran mayoría venimos por una necesidad. Y Dios es tan bueno, Dios es tan magnánimo, Dios es tan magnánimo que obra y rompe las cadenas y sana ese matrimonio que estaba a punto de quebrarse y sana esa enfermedad y da hijos a las mujeres estériles. Ustedes saben, iglesia, de cuántas veces yo le he contado de esta mujer que estuvo en mi iglesia y era estéril y se casó con un hombre, y después de unos años el hombre la atormentaba y le decía: eres poca mujer, no sirves para nada, porque el hombre quería un hijo varón, porque el hombre anhelaba tener un hijo y ella no se lo podía dar y se lo recriminaba y le decía: mujer no sirves, mujer no sirves, mujer no sirves. Y a mí me tocó ver con estos hermosos ojos. Mi mamá dice que están hermosos. A mí me tocó ver a esa mujer en los cultos de oración tirada aquí en el altar, llorar, no una, no dos, no tres veces, muchas veces me tocó verla llorar, clamando, derramaba su corazón: dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? ¿Y usted sabe qué hizo el Señor? Se lo dio. Y no le dio uno. ¿Cuántos le dio, Lupita? ¿2 o 3? Yo no sé cuántos le dio. 3. Le dio 3 hijos. Después de que tuvo el primero, lo presentó en la iglesia y nunca más la volvimos a ver. Nunca más la volvimos a ver en la iglesia. Muchos de ustedes se acercan a la iglesia porque quieren algo, no por amor a Él, no por pasión por Él. Muchos de ustedes, muchos de nosotros nos acercamos porque buscamos algo. Pero ¿cuántos verdaderamente le amamos? ¿Cuántos verdaderamente? Y no está mal que vengamos con una necesidad, no. El problema es que seamos agradecidos. El problema es que después de que Dios resuelve nuestro conflicto, nuestro corazón sea agradecido como el corazón de este hombre. Te voy a decir por qué digo como el corazón de este hombre. Porque cuando Jesús lo sana, se aparta. Y comienza todo este diálogo que ya te platiqué. Los judíos le dicen: ¿por qué llevas tu lecho si hoy es el santo día de reposo? Hoy no se puede hacer ninguna obra. Y comienza ese dimes y diretes. Y después de que terminan esos dimes y diretes, dice la Biblia en el verso 14, escucha bien: después le halló Jesús en el templo. Después le halló Jesús en el templo. No dice que lo buscó, dice que lo encontró en el templo. A diferencia de otro, que si no me equivoco, fue el hombre que era ciego de nacimiento. Aquellos que sus padres dijeron: ¿qué edad tiene? Preguntarle a él, ¿se acuerdan? La Biblia dice que a ese sí Cristo lo buscó. Lo buscó. Él, Cristo, fue por él y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? A ese sí lo buscó, a este no lo buscó. Cristo andaba en los negocios de su padre. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Andaba en los negocios de su padre en el templo y se encuentra el hombre ahí. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Me dice que el hombre tenía gratitud. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Que el hombre fue a buscar a Dios para darle gracias porque sus casi 40 años de martirio habían terminado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Gratitud, hermano, pasión. Y cuando Cristo lo encuentra en el templo, cuando Cristo lo halla en el templo, oye qué tremendo, le dice: mira,
has sido sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Oh, hermano. Y ahí me doy cuenta yo de que la causa de su martirio fue el pecado. La causa de su martirio fue el pecado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo este hombre? Yo no sé, no lo sabemos. Pero con estas palabras, Jesucristo da a entender que lo que él vivió, oye lo que estoy diciendo, hermano. Jesucristo da a entender con estas palabras que este hombre fue juzgado. Dios no nos habla literalmente, no se abre el cielo y ves a la persona de Dios hablando al hombre, pero aunque tú no lo veas con tus ojos, el cielo nos observa. Oye lo que te estoy diciendo, el cielo gobierna, el cielo controla el mundo, la tierra de los vivientes. Yo lo he dicho antes, iglesia, ustedes lo saben, todas nuestras palabras son registradas, todas. Hay escribas en el cielo grabando, escribiendo lo que tú y yo decimos. Por eso Cristo dijo que de toda palabra ociosa que abre el hombre, de ella dará cuenta en el día de reposo. El cielo nos observa, el cielo controla esta tierra. Este hombre pecó. ¿Qué hizo? Yo no sé. Pero le vino una enfermedad de 38 años que no lo mató. Bueno hubiera sido que lo matara, porque no hubiera sufrido tanto. Pero 38 años de sufrimiento, y Cristo le explica y le dice: hombre, no peques más. Entonces si había pecado antes, ¿no? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mis queridos hermanos, el pecado no es gratis. Todos lo cometemos, amén. No hay santo ni aun uno, no hay perfecto ni aun uno. Pero no creas que tienes licencia para pecar. El pecado no es gratis. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tú puedes ser hijo de Dios, pero si tú no acatas los mandamientos de Dios, la paga del pecado es muerte. Por eso hay hijos de Dios que, aunque son hijos, están en procesos, están en enfermedades, están en tribulaciones, están en problemas, porque no paran de pecar, no paran de pecar. Tú tienes que entender que el cielo nos observa, el cielo gobierna. Por eso este hombre sufrió tanto. Iglesia, como Jesús, tú sabes, yo he hablado aquí que hay distintas maneras de pecar contra Dios. Y hemos estudiado lo que significa la transgresión, y hemos estudiado lo que significa el yerro, y hemos estudiado lo que significa la iniquidad, y hemos estudiado lo que significan todos estos pecados. Tú lo sabes, hay distintas maneras, hay distintas formas, la prevaricación, distintas formas de pecar contra Dios. No puedes vivir tu vida como tú quieres. Tú te crees dueño de tu vida. Es que yo trabajo, es que yo me mantengo. Tú te crees dueño de tu vida. Pero Dios te dio la vida. Estás en la tierra de Dios. Estás en la propiedad de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios. Todo lo que miras es de Dios. A lo suyo vino. Esto es de Dios, hermano. A lo suyo vino. Esto es de Dios. Él lo hizo. Él lo fundó de la nada con el poder de su bendita palabra. Todo esto es de Dios. Tu vida es de Dios. La paga del pecado es muerte. Por esto yo quiero finalizar dándote dos consejos. Número 1, guarda tu vida de pecar contra Dios. Todos fallamos. Todos tenemos una naturaleza animal, carnal,
que nos empuja al pecado. Pero el primer consejo que quiero darte para cerrar es: guarda tu vida de pecar contra Dios. Guarda tu vida de pecar contra Dios. Y el segundo consejo: llénate de fe para acercarte delante del trono de la gracia con tus necesidades. Porque si un hombre que no tenía ningún mérito, si un hombre que no lo conocía, que no tenía revelación de él, que no tenía ni siquiera fe, que no era religioso, que no estaba en la sinagoga, no estudiaba la Torá, ni clamó, ni lo pidió, ni llamó a Jesús, si un hombre así, sin ningún mérito, pudo recibir la compasión de Cristo, cuánto más tú y yo, que somos hijos de Dios, cuánto más tú y yo, que ya hemos sido adoptados, cuánto más tú y yo, que ya hemos sido recibidos en la sangre del Cordero, cuánto más tú y yo, que ya no somos extranjeros, que ya somos de Él, que somos parte de su familia. Llénate de fe, hermano, porque tenemos un Padre magnánimo. Tenemos un Padre magnánimo. Tenemos un Padre que da más de lo que merecemos. Tenemos un Padre que no nos da por méritos, nos da más porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Créelo en esta noche. Si tú lo crees, hermano, yo te invito a que te pongas de pie donde quiera que tú estés. No me importa dónde estés. No me importa si estás en un automóvil, en tu sala, en tu mueble. No me importa. No digas qué bueno echado desde tu sofá. Recibe la palabra y abre tu corazón. Ponte de pie. Levanta tus manos al Señor y di: Señor, yo creo. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor amado. Yo creo que tú eres bueno. Yo creo que tú puedes compadecerte. Hermano, Dios es el Dios que oye el clamor de aquel que sufre allá en una cama de hospital. Dios es el Dios de las viudas. Dios es el Dios de los desamparados. Dios es el Dios de los huérfanos. Dios es el Dios de los mudos. ¿Sabes tú cómo oran los mudos a Dios? Te parecerá una tontería, hermano, pero ¿sabes tú cómo oran los mudos a Dios? Desde su corazón. Y Él oye todo. Él está en las tinieblas. Él está en el silencio. Él está en la luz. Él está en la tempestad. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si en el cielo, allí estás tú. En el cielo, allí estás tú. En el Seol, allí estás tú. Él lo llena todo, hermano. Él lo llena todo. Él oye todo. No hay nada escondido para Él. Hoy te presento otra faceta de tu Padre. Tienes un Padre bueno. Te lo repito, tienes un Padre bueno. Te lo repito, hijo de Dios, tienes un Padre bueno. Tienes un Padre magnánimo. Tienes un Padre que no da de acuerdo a nuestros méritos. Tienes un Padre que da más de lo que merecemos. Porque si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, di allá en tu casa, di cuánto más, mi Padre hará mucho más, mi Padre me dará mucho más, porque Él es bueno, no es por mí, no es por mi justicia, no es por mis obras. Es porque Él es bueno. Es por amor a su nombre. Es porque Él es santo. Es porque Él es maravilloso. Es porque Él es el Señor. La compasión de Jesús. Te voy a decir algo, hermano, y cierro con esto. Te voy a decir algo y cierro con esto. Todos los hombres
Todos los hombres que la Biblia registra a lo largo de toda la historia humana, aquí están registrados los hombres de Dios, profetas, reyes, príncipes, hombres que caminaron con Dios, todos hombres santos, todos hombres obedientes a Dios, pero ninguno, abre tu oído bien a lo que te estoy diciendo, ninguno es el reflejo perfecto del anciano de días que está sentado en el trono. Todos fueron hombres santos y hombres de Dios, pero solo Jesús es la manifestación perfecta del Padre. Solo Jesús es la manifestación perfecta del corazón de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Cuando yo lo veo a Él, yo veo al Padre. No dijo eso Jesús. No dijo eso el Señor. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, te pregunta si conoces a Dios Padre. ¿Te preguntas si conoces a Dios Padre? Mi pregunta es, ¿conoces a Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber cómo piensa el Padre? ¿Quieres saber cómo actúa el Padre? ¿Quieres saber el carácter del Padre? ¿Quieres saber cómo responde el Padre ante las situaciones? Mira a Jesús. Mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Y conociendo el corazón de Jesús, conocerás el corazón del Padre. Un día un hombre vino corriendo a Él y se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La Biblia registra que la primer palabra que salió de la boca de Jesús fue: quiero. Me pregunta si quiero. Tu Padre que te ama quiere tu bien. Hijo de Dios que me estás viendo, tu Padre que te ama quiere tu bien. Tu Padre que te ama te quiere bendecido. Tu Padre que te ama quiere tu bien, quiere tu sanidad, quiere tu bendición. Él dice: quiero, porque tenemos un Dios magnánimo, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. Tratará contigo, tratará conmigo, como a hijos nos corregirá, pero nunca te dejará, nunca te abandonará. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor bueno. Yo te bendigo porque tu amor es alto. Yo te bendigo porque tu amor es profundo. Yo te bendigo, Señor, porque tu amor es ancho, tu amor es sobrenatural, tu amor es dulce para mí, Señor. Gracias por tu amor, porque todo esto, toda esta historia, todo lo que ha pasado, Señor, en la historia humana es la consecuencia de tu amor. Porque de tal manera amaste al mundo, de tal manera, Señor, amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, diste al Verbo de vida,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te adoramos, Señor, celebramos tu amor y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Gloria al Señor. La compasión de Jesús. Definitivamente, esta noche el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado que Dios nos ama, el Padre nos ama. Bendita palabra. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestro pastor David Sastre. Que el Señor lo siga usando para bendecirnos. Muy bien, yo paso para dar algunos anuncios para todos aquellos hermanos de casa, aquellos hermanos de MC como Jesús. Les recordamos que mañana estamos a las 2:30 de la tarde, hora de el medio de los Estados Unidos, hora centro de Estados Unidos. Pero también hay una noticia de última hora y una noticia que está muy interesante, gracias al Señor. Queremos esto mañana, el pastor me imagino que va a seguir anunciando, pero para toda la iglesia de MC como Jesús hay una noticia para el próximo fin de semana, que es mayo 30 y domingo 31. Vamos a estar reuniéndonos todos en la iglesia. Así es que si tú me estás oyendo, sí, eso fue lo que dije. Próximo fin de semana vamos a reunirnos en la iglesia. Por supuesto van a haber algunas reglas que vamos a estar siguiendo siempre para que estemos seguros. Tenemos muy buen espacio. Una de las cosas que nuestro pastor nos comentaba y nos decía es que vamos a estar viniendo toda la iglesia. Yo sé que hay algunos que o la mayoría están pendientes y quieren regresar a la iglesia. Bueno, el próximo fin de semana ya vamos a estar acá. Déjenme anunciarles algo nada más. Lo que se va a hacer es que se van a sentar por familias. El pastor va a estar dando más detalles, o quizás mañana la persona que da más anuncios, pero va a estar sentándose por familia. Por ejemplo, mi familia, mi esposa, mis hijos, vamos a sentarnos en un lado y vamos a traer mascarillas. Así es que si tú no tienes una mascarilla, tienes que conseguirla, tienes que buscarla, porque todos vamos a estar con mascarilla. Así es que para el próximo fin de semana, yo me imagino que usted saltó de alegría ahí, ¿verdad, hermano? De contento que nos vamos a poder ver aquí en persona. Así es que no se le olvide, tiene toda la semana para buscar lo que necesite, mascarilla, y cuando entre a la iglesia vamos a estar dando más detalles. También quiero, para los que nos están viendo en todo el mundo, usted quiere volver a escuchar este mensaje, bueno, váyase a YouTube. Más adelante, unos días más, tal vez lunes, martes, ya va a estar en YouTube, para que usted lo pueda seguir escuchando. La compasión del tema de hoy, una bendición para nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, mis amigos, queremos darle las gracias por estar con nosotros. No se olvide mañana de sintonizarnos a las 2:30 de la tarde. Vamos a estar en este mismo lugar también para darle la honra al Padre, porque el Padre nos ama. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y nos vemos mañana a las 2:30. Bendición.